Bienvenidos a todos los que están viéndonos en casa. Estamos ya listos para comenzar esta predicación. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable. Oren por mi garganta, que estoy sufriendo un poco con los gallos, pollos y de todo. Si se me sale uno, mátenlo por favor, písenlo o cómaselo. No sé qué. Ya vi por qué en las primeras filas no hay nadie, ¿verdad? Ya lo entendí, pero bueno, vamos a orar. Señor, gracias Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia que tienes hacia nosotros, Señor. Gracias porque tú nos das bendición sobre bendición, Señor. Siempre nos dices cosas, Padre, a través de tu palabra. Nosotros las creemos, Padre, estas se convierten en promesas en nuestras vidas y tú eres un Dios que cumple tus promesas porque eres un Dios fiel. Un Dios que no es como nosotros, Señor, sino que tú cumples lo que prometes, Padre. Y gracias, Señor, te doy por esto, porque eres un Dios confiable, eres un Dios inmutable. Y tu palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así eres, Dios, con nosotros. Te agradecemos esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quizá alguno de nosotros ahorita en la actualidad vive bajo una frustración constante porque nos prometieron algo y no nos cumplieron. Esto tiene más fuerza cuando el que hizo la promesa fue alguno de nuestros padres, y tiene más fuerza si esa promesa la hizo el papá, el varón. Si el varón hizo una promesa y no la cumplió o no la ha cumplido, el ser humano, sea hombre o mujer, a quien se la hicieron, vive en una constante frustración. ¿Por qué? Porque nosotros creímos en esa promesa. Quien prometió amarte, quien prometió cuidarte, quien prometió sustentarte. Quizá esa promesa te la hicieron frente al altar hace unos años y te dieron un anillo como este y te dijeron: prometo estar contigo, cuidarte, protegerte, defenderte, serte fiel. Y la promesa se rompió con el paso del tiempo. Y quizá hay mujeres frustradas u hombres frustrados, porque también las mujeres a veces no cumplen lo que prometen. Inclusive los papás llegan a prometer a los hijos, las creímos y no fueron cumplidas. Quizá prometieron que lo que te vendieron te iba a funcionar y jamás te funcionó. Te dijeron mentiras y vives en una frustración porque gastaste un dinero y no tienes lo que compraste, ¿sí? Te prometieron que te darían un regalo, te llevarían a un lugar, te presentarían a alguien o algo y no te lo cumplieron. Y quizá ya pasó el tiempo, pero cuando pasa el tiempo y recuerdas ese acontecimiento, nos da un pesar en el corazón y vivimos en una constante frustración debido a que alguien nos prometió algo y no nos cumplió. Quizás lo has dejado pasar y dices: no, esto no me tiene por qué afectar, yo sé que no me iba a cumplir, pero en realidad sí nos frustra, en realidad sí sentimos que tenemos la necesidad de que nos cumplieran eso que nos prometieron. Vivimos normalmente en una constante frustración, promesas rotas. Mucha gente nos ha prometido cosas y eso nos causa una frustración. Y a veces no solo una frustración, sino también una confusión en cuestiones de que si ese que nos hizo la promesa fue nuestro padre y no nos cumplió, cuando se nos presenta la Biblia y se nos dice que Dios es nuestro padre, tenemos la imagen y la confusión de que el padre es alguien que hace una promesa y no la cumple. Y por eso sufro. Entonces, yo llevo esa figura del padre, de mi padre terrenal, a Dios como mi padre celestial, y entonces eso me frustra más porque entonces no creo en la promesa que Dios me da, o no sé cómo aplicar esa promesa para mí, o bien pienso que esa promesa no es tan bien para mí. Pero las promesas que Dios hace también son para mí. ¿Sí? El hecho también es de que no nos hacemos partícipes muchas veces de las promesas que Dios nos hace, debido a que las promesas que nos hizo nuestro Padre terrenal
no las cumplió. Y eso ocasionó en nosotros una frustración y una confusión en el corazón, que aunque sea inconsciente, aunque sepamos que jamás se va a comparar la promesa hecha por un hombre a hecha la promesa por Dios, de todas maneras hay algo en nuestro corazón que se rompió y que eso nos cuesta trabajo con el paso del tiempo, creer en las promesas de nuestro Padre Celestial. Si nuestro Padre terrenal nos prometió y no nos cumplió, ¿por qué nos va a prometer o nos va a cumplir, el Padre Celestial? Y no a veces tanto que dudemos del poder del Padre Celestial o que dejemos de creer en nuestro Padre terrenal, sino más bien es de que el hecho de que alguien te haya prometido y no te haya cumplido, no te hizo sentir amado o amada. Nos hizo sentir como no merecedores de las cosas. Y entonces ahora no nos sentimos merecedores de las cosas que Dios nos promete. Pensamos que no es también para mí, que serán promesas para alguien más, pero ¿también para mí? No, quizás esas no son promesas para mí. Ahora, en el corazón del cristiano entonces muchas veces conocemos que Dios hace promesas y que hay infinidad de promesas escritas en su palabra y que esas promesas están ahí escritas. Por eso despierta en nosotros muchas interrogantes, que yo creo que en ustedes no despiertan porque ustedes son muy buenos cristianos, teólogos, muchos de ustedes, no sé, tienen doctorados en teología y a ustedes no les ha pasado, pero a mí sí. Pongámosle, ¿cuáles son esas promesas? Empiezan uno a destapar. Ok, hay promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Eso se llama aún desconocimiento de las promesas. Las promesas están escritas aquí, pero ¿cuáles son esas promesas? ¿Alguien me las puede, no sé, bajar y ver aquí, que me diga, mira, aquí hay estas promesas? ¿Alguien me las puede dar a conocer esas promesas? Porque yo no las conozco, no sé cuáles son esas promesas. Sí, me han dicho, no, pues si no lees la Biblia, ¿cómo vas a conocer las promesas de Dios? Pues sí, es lógico, ¿verdad? Pero yo agarro la Biblia y la veo y empiezo a leer y no veo las promesas. No las veo. Me meto ahí a un buscador ahí y veo versículos que hablan de las promesas de Dios y me sacan 500 versículos y todos ellos dicen una promesa. Y yo la pongo, pum, y dice, pero yo no veo ahí mi nombre. O sea, esa promesa está descontextualizada. Se la hicieron a alguien más en un momento, en un tiempo, pero no me la hicieron a mí. Jamás yo veo una promesa que sea dirigida a mí. ¿Cuáles son esas promesas que son para mí? Ahora, esa pregunta, específicamente esa pregunta, ¿la hemos tenido nosotros alguna vez? Dice, no, es muy infantil. Yo creo que todos los hemos tenido. Y también en casa hemos tenido este tipo de confusión. ¿Cuáles son las promesas que Dios tiene para mí? Ahora, esa promesa ya la conocí, ya la vi, pero ¿cómo la aplico a mi vida? O sea, no sabemos si son para nosotros, no sabemos si tuvieron una aplicación y se terminó esa promesa, algo específico, no sabemos si fue para el pueblo de Israel, para cierto creyente, para cierta nación, pero ¿yo qué? ¿Se aplican? ¿También para mí? ¿Se aplica esto? Ahora, todas las promesas que están en la Biblia, surge la siguiente interrogante, ¿todas las promesas que están en la Biblia son también para mí? Todos así, ni se mueven, son inertes, así como que no quiero decir que no, ni que sí, para que no me vayan a quemar, porque ahorita va a decir, ah, sí, hermano Oscar, ah, sí. No los voy a mencionar. Todas las promesas que Dios puso en su palabra, ¿están vigentes en la actualidad? Son preguntas que nos hacemos. O ya se cumplieron, ya cumplieron su cometido y ya, nanáis.
Ahora, ¿todas las promesas que Dios hace en su palabra son para mi bien? ¿Hay promesas buenas y hay promesas malas? Pasó el pueblo de Israel, salió de Egipto, se fueron, caminaron por el desierto, iban a cruzar hacia el sur, hacia el norte, perdón, salieron de Egipto, iban a cruzar, salieron del Mar Rojo y iban a cruzar a Medio Oriente. En ese rinconcito, lo que ahorita nosotros conocemos como el inicio de la Franja de Gaza, ¿sí? Ahorita en la actualidad es el inicio, son la frontera de Israel con Egipto, porque Israel hace frontera con Egipto, ¿sí? En el sur, en ese lugar, había una ciudad que era la ciudad de Amalek. Y esa ciudad, sus gobernantes de ahí le dijeron a todos los 2 millones de personas que venían, ¿qué hacen? No, vamos a ir a la tierra prometida que está más arriba, nada más queremos cruzar por tu territorio. No van a cruzar por aquí, no nos vamos a quedar. Y si nosotros agarramos agua, te la pagamos. Traemos nuestro propio ganado, tenemos lo que tú quieras. Nosotros, es más, hasta pueden hacer negocio con nosotros, nos pueden vender cosas y nosotros vamos a pasar. No nos vamos a quedar solos de paso, no. Por favor, déjanos pasar, es que si no vamos a rodear, no me importa dónde rodean. Tienen que rodear mi territorio. La primera queja del pueblo de Israel, entonces ¿para qué nos sacaron de allá? Ni nos van a dejar pasar. Y si pasan, y empezó el ejército de Amalek, se puso ahí, si pasan los vamos a matar. No, ya ves, Moisés, ¿para qué nos sacaste? Allá estábamos protegidos, allá estábamos bien cuidados, aquí nos sacaste al peligro, nos van a matar. Entonces Dios le dice a Moisés y a Aarón, no se preocupen, no se peleen, rodeen la tierra, rodeenla. Sé toda la bronca de las 2 millones de personas que les van a reclamar porque son flojos y no quieren rodear la tierra. Rodeen la tierra de Amalek y háganle una promesa a Amalek. Es más, yo se lo voy a hacer, dice Dios. Voltea con Amalek y les dice, díganle a Amalek, porque eran profetas, Moisés y Aarón también eran profetas, entonces le profetizaron al rey de Amalek. Voy a raer quiere decir eliminar. Voy a raer a Amalek de sobre la faz de la tierra. Te lo prometo. Esa fue una promesa que se le llaman promesa de sentencia. De sentencio. Es una sentencia, pero te prometo que te lo voy a cumplir. Una promesa. Pasaron más de 400 años. Como 450 años después. Ya habían pasado generaciones. Imagínense más de 400 años. No sé, Guadalajara acaba de cumplir apenas, ¿cuántos? 400 años, 400 y cacho, ¿no? No sé, no me acuerdo. Hace 500 años, pues, nosotros todavía andamos en taparrabos y andamos ahí cazando, o sea, no sé, o sea, es muchísimo tiempo, pues, muchísimo tiempo. 400 años. Dios entonces, por medio del profeta Samuel, le dice a Saúl, el rey de Israel, ve con Amalek, porque yo le hice una promesa que los iba a raer de sobre la tierra. Entonces ve y mata todo. Es una promesa de sentencia, es una promesa, es un juicio, sí, pero prometí que te iba a hacer algo. No sé, yo procuro siempre con mis hijos prometerles cosas y que confíen en mí cumpliéndole las promesas, por mínimas que éstas sean. Cuando yo volteo y le digo, ¿sabes qué? Oye, quiero unas galletas. No, ¿sabes qué? Ahorita no, pero te prometo que mañana te las compro. Te prometo, esa palabra te prometo, mi intención siempre es de que ellos la tomen en serio, la crean
pero se las tengo que cumplir. No se me tiene que olvidar. Unas simples galletas. Ya hasta se les olvida. Llego al día siguiente y les digo, ten tus galletas. Y esas, te prometí que te iba a comprar unas galletas. Ay, de veras, muchas gracias, ¿verdad? Y detalles así, pero siempre cuando les digo algo, te lo prometo, o cuando no, esto no va a pasar, te lo prometo. Esa palabra, te lo prometo, les tiene que dar tranquilidad, confianza y serenidad. Que ahorita voy a aguantar porque ya me lo prometió y me lo va a cumplir. Siempre procuro tener mucho cuidado con eso. Siempre, 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 te lo prometo. Pero también hay cosas que yo les prometo y les he prometido que hablan de castigo. Y que es, nunca te voy a pegar en la calle. Nunca. Aunque te lo merezcas, nunca te voy a pegar. Te voy a regañar y te voy a sentenciar. Pero te prometo que te lo voy a cumplir. Ejemplo. Si va el niño de la mano por una plaza comercial y el niño comienza a gritar o la niña comienza a gritar, ¡ay, yo quiero un helado! No, ahorita no. ¡Quiero un helado! No, quiero un helado, quiero un helado, quiero un helado. Que no. Empieza a patalear y se suelta la mano y quiero un helado. Y se pasa en el piso y hace un berrinche. No, hermano. Es como si me dieran una cachetada. Me da pena ajena. Y a mí en lo personal me da coraje que haga un niño eso y que el papá se lo permita hacer. No. El Sayi solamente hizo 2. Isaac solamente hizo 1. André no hizo ninguna. Ninguna, sí. De que estábamos en una plaza, en algún lado y se soltara y hicieron berrinche, nunca. Tampoco tan exagerados, pero que lo hicieron. Y siempre era acercarme, voltear con él y decirle, guarda silencio. Si sigues gritando, te prometo 5 varazos en la casa. Cuando digo te prometo, saben que se los voy a cumplir. Entonces, en una ocasión Isaac, se los he platicado, que él aventaba muchas piedras. Él tiene una puntería muy buena. Me sacó a mí porque yo tengo buena puntería, pero él tiene una puntería lanzando cosas. Y le aventaba piedras a los carros, piedras a los niños, piedras acá. Sí, vas a lastimar a alguien. Deja de hacerlo. Me costó muchos varazos que lo dejara de hacer, pero lo dejó de hacer. En una ocasión, yo iba a dirigir la alabanza. Imagínense, dirigir la alabanza, hasta donde llega la necesidad de la iglesia, allá en Tonalá. Y yo íbamos a empezar a dirigir la alabanza. Gaby estaba en el coro. Estaba Gaby acá, estaba yo acá. Y entonces, en eso veo que hay como gritos afuera del lugar, del local. Estábamos en la parte de abajo, ahorita ya están arriba en el culto. Nosotros estamos en la parte de abajo, ahí en la iglesia. Apenas se estaba construyendo la parte de arriba. Entonces había muchas piedritas, ¿no? Estaban los niños jugando fútbol y entonces nosotros empezamos el culto. Fue un culto en la tarde. Ya pues ya los niños estaban como más relajados, ya habían estado en la escuela dominical. Era el segundo culto, estaba todo tranquilo. Entonces, pues bueno, hermanos, vamos a pasar, vamos a alabar a nuestro Dios. Venga, tome su lugar, vamos a orar. Y cuando yo estaba así empezando, veo que entra mi hijo chiquillo, el Sayi, todo ensangrentado, llorando, así, pero güerillo y con la sangre se veía más rojo. Y luego yo como padre así como... Y yo para empezar a orar y veo que entra, atrás de él entra el doctor, un amigo mío. Entra atrás de él y atrás de ellos dos entra Isaac. Con una cara de derrotado. De decir, ya valí. Y yo rápido interpreté. Desgraciado chamaco ya descalabró a su hermanito. Y yo iba a empezar no, perdón, que alguien más ore. Bueno, me bajé corriendo. ¿Qué pasó? Y ya Isaac, perdón, le tiré una pedrada. Me regreso para acá, porque el doctor me dice, tranquilo, yo ahorita me encargo. Ahorita lo llevo a la Cruz Verde y le vamos a hacer unas puntadas. Porque tenía una abertura tremenda. Le pusieron varias puntadas. Y se lo llevan en el carro. Y entonces se van. Y yo acá, me quedo acá.
dirijo la alabanza y ya después ya veo que entran, ¿no? Ya tranquilos y ya. Yo no regañé a Isaac, yo no le dije nada, no lo golpeé, no me puse escandaloso. Él estaba callado, sabía lo que había hecho y le dije, ¿sabes lo que te va a pasar? Sí, me vas a dar 5 varazos. Que sí, y sin calzón ni nada. Vara sobre tu piel. Así es, va, promesa. Llegamos a la casa en la noche, ya estábamos todos jijiji, jajaja, que no sé qué, echándole esta carrilla al Sayi, que parecía alcancía y que no sé qué, y ya todo acá, todo normal. Isaac iba bien contento en el carro y ya cuando ya nos subimos, ya nos íbamos, y pues se empezó a angustiar, se empezó a quedar callado, se levantó del carro, se subió y dije, este cuate se va a encerrar, pero no, ahorita voy. Nada más que me dejen bajar las cosas, todo acá, ver al perro, todo acá, todo tranquilo. Y entonces ya ahora sí ya estoy tranquilo, voy a subir a darle. Porque también una de mis promesas fue no pegarle a mis hijos enojado. Porque si no, me voy a desquitar mi coraje con él. Tengo que pegarles por corrección, no por enojo. Para corregirlos, no para desquitarme mi frustración y mi coraje con ellos. Testimonios después. Pero bueno, el hecho es de que llegamos ahí, llego allá. ¿Dónde está la vara? Y ya, pues ya se la llevó Isaac. Y dije, ¿la escondió? Me meto a su cuarto. Él está sentadito con la vara aquí. Se para, me da la vara, se pone como en la cama, se baja los pantaloncitos. Y yo con la vara. Promesas son promesas. Llegué, lo abracé y le dije, creo que ya entendiste. Jamás vas a aventar una piedra, ¿verdad? Perdón, fue un accidente. Y ya, lo abracé y ya, no le pegué. No hubo necesidad. Entendió. Y me enseñó tanto eso. Y Dios es así. O sea, si nosotros, dices, ustedes son a veces buenos con sus hijos, ¿qué más yo como Padre Celestial con ustedes? Si sus hijos, cuando ustedes los golpean para corregirlos, los aman y los quieren, ¿cuánto más su Padre Celestial no va a dar ciertas correcciones y ustedes, porque los ama? O sea, no es por otra cosa, porque los ama y quiere enseñarnos. Y entonces hay promesas en las cuales no nos van a gustar su cumplimiento, porque se trata de juicio, se trata de sentencia a nuestras vidas, pero Dios cumple sus promesas. Le hizo la promesa a Israel: si tú te vas, si adoras otros dioses, si no me adoras a mí, si hay pecado en tu vida, entonces yo voy a hacer y te voy a entregar en manos de los enemigos. Y leemos todo Isaías, que Dios comenzó con la promesa de sentencia de entregarlo en la mano de los enemigos. Pero Dios, al ver el corazón de ciertas personas, como Ezequías, el rey, y como otros reyes que hacían lo correcto delante de Dios y decían: Señor, no, alarga esta promesa de esta sentencia. Y entonces Dios se retraía por un tiempo y decía: ok, lo voy a hacer porque es una sentencia, ya se convirtió en una promesa, pero no lo voy a hacer mientras vivas. Tus ojos no lo verán. Y entonces Dios aplazaba el castigo. Ya no fue como 100 años después, hasta con Jeremías, con Habacuc, cuando ya Dios entonces ejecuta la sentencia. Y esta se dio. El hecho pues es de que sí hay promesas que son para bien, todas son para bien, pero unas son como dolorosas, ¿no? Cuando son de sentencia, pero las promesas que Dios nos ha dado son promesas eternas. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, si gustan ustedes anotarlo ahí en su boletín,
o buscar en sus Biblias, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Está hablando de Dios al cristiano, ¿sí? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice entonces: Dios nos ha dado hermosas, preciosas y grandísimas promesas. Entonces vienen las preguntas: ¿cuáles son esas promesas? ¿También para mí? ¿Cómo las aplico a mi vida? ¿Cómo las aterrizo para mí? ¿Cómo sé si esas promesas fueron hechas a alguien más o a mí? Sí, tenemos razón. Jamás va a estar el nombre aquí. Jamás. Javier, Oscar, Gustavo, Miguel, Leonardo. Hasta Rosario. O sea, no va a estar el nombre aquí. Jamás va a estar el nombre aquí. ¿Sí? Jamás. Pero sí nos habla de la naturaleza de Dios, que leemos ahí el versículo con el cual oraba al principio, que está en Santiago capítulo 1 versículo 17, que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir? Que Dios no cambia, que es el mismo Dios que le prometió a Moisés algo, y si le cumplió a un ser humano como Moisés, dice Hebreos, hablando de Moisés, hablando de Elías, hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Si Dios le habló y le prometió a un hombre con pasiones igualitas a las mías y le cumplió, ¿por qué no me puede cumplir a mí lo mismo que le prometió a él, a mí ahora? Si es el mismo Dios, si Dios no cambia, si es inmutable, si Dios le prometió a una nación algo y le cumplió, ¿por qué no nos va a cumplir a nosotros como iglesia algo? Si es el mismo Dios, si seguimos siendo creyentes, no somos la continuación de Israel, no somos judíos, no somos hebreos, somos un punto y aparte, somos como un hongo que se adhirió, ¿sí? Somos la iglesia, un paréntesis, pero el mismo Dios. Entonces, si Dios le prometió a ellos y les cumplió, ¿por qué no nos puede cumplir a nosotros también cierta promesa? Si te dice, yo te guardaré, yo te protegeré, se lo dijo a Isaías en un momento. ¿Por qué no puedo yo decir, si Dios protegió y cuidó a Isaías, yo se lo pido, también yo creo en él, ¿no puede también cuidarme y protegerme a mí? Porque las promesas no hablan de su destinatario, sino hablan de quién hace la promesa y su naturaleza. Y es el mismo Dios, es un Dios que no cambia. Por eso podemos decir que las promesas que están en la Biblia son aplicables para la iglesia. Son aplicables, aunque estén en el Antiguo Testamento, son aplicables porque es el mismo Dios. Claro, no me está prometiendo a mí directamente con mi nombre, pero sí habla de la naturaleza de un Dios que promete y habla de la naturaleza de un Dios que cumple la promesa. Entonces, ¿cómo la agarro para mi vida? Es no decir, Señor, tú dijiste que me ibas a proteger y a cuidar. No. Tú hiciste y tú protegiste y cuidaste a este profeta y hoy te lo estoy pidiendo yo. ¿Me lo puedes cumplir a mí? Es la manera de aterrizar una promesa de Dios a mi vida. Ahora hay que entender que hay promesas que Dios hace, ¿sí? Y que son muy diferentes a las promesas que nosotros hacemos. Por eso muchas veces nos cuesta creer en las promesas de Dios. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Porque alguien nos prometió aquí algo y no nos cumplió. El ser humano rompe sus promesas con facilidad. El ser humano siempre espera y reclama que le cumplan las promesas, pero cuando se tarda en cumplir una promesa, ahí es donde
se redenga, ¿no? Gracias por participar. A veces nosotros prometemos a la ligera y prometemos muchas veces por cuestiones de envidia. No sé, vemos que el amiguito de mi hijo trae unos buenos tenis y te saca la envidia. Y dices, y llega con tu hijo que ni te pidió nada y te le dices, te prometo que te voy a comprar unos tenis como los de él. Nomás por envidia. Que vean que también tienes padre. Y ni puedes comprar los tenis. Ahí te vas a San Juan de Dios y le agarras unos clones, ¿no? Que ya les dicen clones a la piratería, pero bueno, o similares. Ahí están, ¿eh? Y a veces prometemos y no cumplimos porque no podemos cumplir porque lo hicimos con una mala intención desde el principio. Así es el ser humano. Ahora, prometemos a la ligera muchas veces para con Dios. ¿Por qué? Porque le prometemos muchas cosas. Quizá la semana pasada, cuando hablamos de la disciplina, hablamos del compromiso, nos comprometimos con Dios y le prometimos que vamos a tener devocionales con Él. Y qué bueno que lo hicimos. Pero ahora, otra cosa aquí, o la pregunta sería, ¿lo hicimos? ¿Fuimos constantes? ¿O me redengué al segundo día? ¿O nada más fue una intención de domingo? Y ya el lunes, como que siempre no. Pero ¿qué dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 6? ¿Qué dice? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Dios no se complace de los insensatos. Dice, promete, cumple lo que prometes. Porque mejor te es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y dice el versículo 6, ¿por qué has de hacer que Dios destruya la obra de tus manos? O sea, hay un juicio también, hay una sentencia a aquel que promete a Dios algo y no le cumple. ¿Por qué? Porque todas las promesas que un ser humano le hace a Dios, Dios las cree y las toma en serio. Aunque sepa que le hicimos a la ligera, Dios las cree y lo toma en serio porque Dios es un Dios serio. No es como nosotros de que, te prometo que no te vuelvo a hacer esto. Sí, mañana me lo vas a volver a hacer. Te prometo que no te vuelvo a mentir. Sí, eso me dijiste hace como unos 5 años y todos los días me mientes. Dejamos de creer en las personas que nos prometen cosas y no nos cumplen. Dios no es así. Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de amor, de misericordia, que se renueva cada mañana, que cuando nosotros nos confesamos nuestros pecados, Él los lleva al fondo del mar, los entierra y dice que jamás los vuelve a traer a la luz, que jamás se acuerda de ellos Dios, jamás nos reclama, siempre nos cree. Si le prometemos, nos va a creer. Pero si le prometemos, no le tenemos que prometer a la ligera. Mejor nos fuera que no prometiéramos nada. No que prometamos y que no cumplamos. Dice Números 23:19, ustedes lo tienen ahí en sus boletines. Dice, Dios no es hombre, gracias a Dios, ¿verdad? No es hombre, ni hijo de hombre para que mienta, ¿sí? Ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice más bien. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? O sea, no es como nosotros. Su sí es sí. Sus promesas son reales y verdaderas y las va a cumplir. Nosotros muchas veces no lo hacemos. No digo que nunca las cumplamos, pero muchas veces no las cumplimos. Dice ahí, 2 de Pedro 2:9, hablando de muchos, de que Dios había prometido que vendría por nosotros, y dice, bueno, pues, pero no ha venido, y dice ahí ese versículo, Dios no retarda su promesa. ¿Sí? Como algunos piensan, Dios no retarda su promesa. Solamente es paciente para con nosotros. Quiere que compartamos el evangelio. Quiere, y su voluntad es de que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Es paciente para con la iglesia que no hace su trabajo de ir y compartir el evangelio. Pero su promesa está hecha, Él va a venir por nosotros. No retarda su promesa.
Él promete y cumple. Él promete y no retarda las promesas, su cumplimiento de las promesas. Ahora, ¿qué pasa entonces con las promesas de Dios? Vemos que las promesas de Dios hay de dos tipos. Hay unas promesas que son condicionales y hay otras promesas que no son condicionales. ¿Sí? Casi todas las promesas de Dios son condicionales. ¿Qué quiere decir? Que requieren para su cumplimiento una condición humana. Y hay muchas. Aquí saqué algunos versículos, pongámosle. Segundo de Crónicas 7:14, que nosotros lo hemos leído, hasta lo hemos predicado, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces, aquí está la condición, entonces, esa palabra, entonces, sí y solo así, si el pueblo se humilla, si ora, si se arrepiente de sus malos caminos, entonces yo voy a cumplir una promesa. La promesa es que los voy a escuchar desde los cielos. ¿Sí? Voy a perdonar sus pecados. Voy a sanar su tierra. Estas son promesas condicionales. Dios promete perdonar el pecado en la humanidad. Dios promete sanar la tierra en la humanidad. Dios promete escucharnos. Pero te lo está condicionando. ¿No lo condiciona a qué? A que nosotros nos humillemos, que oremos y que busquemos su rostro. Pero si no lo hacemos, es como aquel que se quiere ganar la lotería sin comprar un billete. Y está enojado y frustrado. Nunca me he ganado la lotería. Pues nunca has comprado un billete. O sea, está condicionado. ¿A qué está condicionado? A que nosotros le busquemos, nos humillemos. Son condiciones. Proverbios 3, 5 y 6, lo hemos también escuchado, donde dice, confía en el Señor, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y luego dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Y ahora sí viene la condición. Entonces, ¿qué dice? Él enderezará tus veredas. Todo se va a ordenar. La promesa es de que Dios puede enderezar tus veredas, de que todo se solucione, de que te dé claridad, de que te allane el camino, de que te cuide en el camino mismo, pero deja de confiar en el dinero, deja de confiar en tus ídolos, deja de confiar en las personas. Lo hemos visto las semanas pasadas. Primero ve a Dios ante cualquier circunstancia y después busca gordo. Pero primero ve a Dios. ¿Cuál es la condición? No te fíes en tu propia prudencia, no te fíes en ti, no te fíes en los demás. El profeta también dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. No confíes en el ser humano, confía en Dios. Y entonces, Él promete enderezar. ¿Sí? Cuando le dijo a Josué también, esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahí viene. ¿Qué tenemos que hacer? Que nunca se aparte este libro, que meditemos en él, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces Él enderezará nuestro camino, nos cuidará y dice, y todo te saldrá bien. Pero nosotros muchas veces queremos que Dios enderece nuestro camino, que nos cuide y que todo nos salga bien, sin leer la Biblia, sin buscar su rostro, sin confiar en Él, sin humillarnos. Y como dijimos la semana pasada, buscamos atajos. Y pensamos que todo es por donde nosotros creemos que es. Pero Dios es muy claro. Tengo promesas. ¿También para mí? Sí, también para ti. Pero esas promesas están condicionadas, ¿sí? Dice 1 de Reyes 9, del 4 al 5, le está hablando Dios a un rey y le dice, si anduvieres delante de mí como anduvo tu padre, David tu padre, ¿sí? Con integridad de corazón, con rectitud para hacer conforme a todo lo que te he mandado y guardar los estatutos y mis juicios, entonces, ahí viene a decir la condición, si tú haces esto, entonces yo afirmaré el trono del reino de Israel sobre ti para siempre.
La promesa es de que Él va a reafirmar el trono sobre él. Pero la condición es, ándate como se anduvo David tu padre. ¿Sí? Está establecido que Dios entonces condiciona. Ahora, quizá en el Nuevo Testamento digan, bueno, sí, eso fue en el Antiguo Testamento. Ok, hay también promesas en el Nuevo Testamento. Dice, Jesús dijo, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Queremos descansar en Dios, pero no vamos a Él. Está condicionado el descanso, la promesa del descanso de parte de Dios. ¿A quién? A todo aquel que va. Y la que me encanta más, Romanos 8:28, dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Pero para quiénes? Para los que aman a Dios. ¿Cuál es la condición? Amar a Dios. No puede uno no amar a Dios y decir, bueno, esto me pasó, pero todo me ayuda bien. No, esto no es para ti. No reclames una promesa que no es tuya. ¿Quién reclama las promesas? Aquel que busca a Dios y que lo ama. Y entonces ahora sí todo lo que le pase, sea bueno o sea malo, obra para bien. Por muy malo que esto parezca, obra para bien. Pero la condición es amar a Dios. Dios le dijo al profeta Isaías, no tengas temor, ¿sí? Yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Pero lo que le está diciendo aquí es, no tengas temor, no tengas temor, no temas, confía, yo estaré contigo. ¿Qué tenemos que hacer? Resguardarnos, descansar en Él y decir, bueno, que Él sea el que se encargue. Deja de luchar. Las promesas de Dios son condicionales, a veces son incondicionales, como, no sé, Dios prometió a la humanidad que no nos iba a destruir, ahí en Génesis capítulo 9, otra vez con un diluvio. ¿Dónde está la promesa? ¿Cuál es su cumplimiento de esa promesa? La muestra es el arco iris. Que el arco iris lo agarró la ideología de género, ¿verdad? Y lo puso como su ícono, pero no. Se lo robó o se lo quiso robar, pero el arco iris, ¿sí? Es de Dios diciéndole a la humanidad, esto es como señal de que no voy a matarlos otra vez con un diluvio. Eso es. Esa es la promesa. Es una promesa incondicional porque es una promesa que ni siquiera nosotros, ¿sí? Tenemos nada que ver con ella. Las promesas incondicionales es sí o sí, como sea el ser humano, como esté el ser humano, el sol va a salir para todos. El arco iris se va a aparecer. Aunque sea en un territorio satánico, ahí está la señal porque es un pacto de Dios con la humanidad incondicional. No tiene que ver con nada que el ser humano haya hecho. Dios le prometió a Abraham descendencia, casa, todo. Nada más si él dejaba su tierra, pero esa promesa se pasó a toda la descendencia de manera incondicional. ¿Por qué? Porque ellos disfrutaron lo que su papá o su abuelo o su bisabuelo no disfrutó porque jamás entró en la tierra prometida Abraham. ¿Quién entró en la tierra prometida? Su descendencia. Entonces ellos tuvieron una promesa incondicional. Entraron en una tierra que ellos no trabajaron, que ellos no vieron, ¿sí? Que más bien a ellos no se les prometió de manera directa con una condición, sino se les prometió de manera directa incondicionalmente. Y ellos entraron sí o sí. Otra promesa incondicional, la salvación del ser humano. La salvación del ser humano. Aquí hay dos doctrinas. Una doctrina que tiene que ver conmigo porque se llama calvinista. Algunos otros por ahí también, ¿verdad? Pues ya los veo bien calvinos a ustedes, teólogos. Algunas mujeres también. No sé. Pero el calvinismo dice que el ser humano no hizo absolutamente nada. Nada. Que Dios escogió a quien tuvo que escoger. Y pase lo que pase, esa persona, aunque no quiera, se va a salvar. Es más, ni siquiera hay que salir a compartir el evangelio porque las personas
ya son de Dios. Y ya cuando se mueran se van a ir al cielo. Aunque no hayan hecho nada ni hayan nada. Ellos ya se van al cielo. Ese es un extremo calvinista. Los otros arminianistas dicen que no, que hay que compartir y que la salvación no nada más se obtiene por mérito humano, sino también se mantiene por mérito humano. ¿Sí? ¿Cuál es el mérito humano? No, es fácil, solamente creer. ¿Y cómo se mantiene? No peques. Ahí está complicado, ¿verdad? ¿Quién pudiera mantener la salvación? Nadie. ¿Qué diferencia se habrá entre salvación por obras o salvación mantenida por obras? El orden es igual, tú más crees en las obras. Pero es igual, o crees para que entres o crees para que te mantengas, pero al fin y al cabo crees en las obras. No crees en Dios, no crees en Jesús, crees en ti mismo. Pero bueno, la salvación, podemos nosotros decir, con base a lo que yo he estudiado, hemos visto, hemos analizado, la doctrina que hemos enseñado, que es lo que hemos aprendido de la Biblia, es de que Dios nos ha salvado de la condenación eterna, ¿sí? Por puro mérito de Él. Efesios capítulo 1, todo el capítulo 1 de Efesios nos habla de que Dios nos adoptó, Dios nos escogió, Dios nos predestinó, Dios nos hizo aceptos en el amado, Jesús nos redimió, ¿sí? Habla que el Espíritu Santo nos selló y que son las arras, las garantías de nuestra salvación. O sea, habla de la Trinidad en la obra de salvación y dice, lo hizo por puro afecto de su voluntad. Lo hizo porque Él quiso, porque le plació y porque es inmutable. ¿Y qué te importa? No te preocupes, yo lo hice y esto lo hice porque quise hacerlo y se acabó. Nada más. ¿Hay un mérito humano? ¿Se puede pensar que es condicionado? Sí, ¿por qué? Porque yo necesito creer. Si no creo, entonces no soy salvo, porque dice que la salvación viene por fe. ¿Quién tiene la fe? Pues el ser humano tiene la fe. ¿Cuál es la buena obra en este caso de la salvación o la condición? Que crea. Pero toda la obra de salvación ya la hizo Dios por sí solo. Ahora hay algo que yo sí puedo decir. Sí, el ser humano tiene que creer y podemos decir que su salvación está condicionada a eso. Sí, pero ¿quién le da la capacidad de creer? El Espíritu Santo. ¿Quién le convence? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que llega a la vida del no creyente y le dice y le convence de que hay un pecado, que hay justicia de parte de Dios y que hay un juicio, que es una de las obras del Espíritu Santo. Entonces, al fin y al cabo, el Espíritu Santo le dice al ser humano, ¿sí?, que tiene que arrepentirse, que tiene que creer y le da la capacidad de creer. Porque por sí solo el ser humano es muy complicado que crea. No es por entender, no es por comprender la salvación, es por creerla. La llave que abre la puerta del cielo se llama fe. ¿Quién ejerce esa fe? El ser humano. ¿Cómo la ejerce? Por obra del Espíritu Santo también en su vida. Al fin y al cabo, ¿se convierte en una promesa incondicional? Sí. ¿Por qué? Porque toda la obra la hizo Dios. Dios envió al Salvador, el Salvador nació de una virgen, creció, vivió sin pecado, murió por el pecador, para que todo aquel que en Él crea, en el sacrificio que en Él hizo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquel que crea, el Espíritu Santo trabajó en su vida para que creyera. Toda la obra es de Dios. No tuvimos que hacer la gran cosa. Y esto es para los creyentes que se creen mucho y dicen, oh, soy superior a aquel porque no pude entender la salvación. No, no la pudiste entender. Dios nos la reveló. Por eso Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres tú, Jonás. ¿Sí? Perdón, Pedro, hijo de Jonás.
Simón. Y ahí fue donde le cambió el nombre. Porque esto que me has dicho ahorita, de que yo soy Dios, de que yo soy el Cristo, el ungido, no te lo reveló carne humana, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Él te lo dio a entender. Y entonces lo crees. Y termino con eso precisamente, porque esa fue la mejor promesa, ¿sí? La mejor promesa que Dios pudo haber hecho a la humanidad. ¿Cuál es la mejor promesa que Dios pudo haber hecho a la humanidad? Prometer darle vida eterna. Te prometo darte vida eterna. Y en este mundo en el cual estamos viviendo, en el cual hay promesas rotas, promesas no cumplidas, que hay falta de fe, que hay falta de fe en Dios, falta de fe en el ser humano, que el mismo ser humano ya no cree en el ser humano. En realidad ya estamos hastiados de nosotros mismos. El ser humano está siendo creador de su propia destrucción. Tantas guerras, hambres, pestes, tanta inseguridad, tanto amor por el dinero, por la fama. Es increíble que estamos en los tiempos como los tiempos de Noé, también lo hemos hablado. El hecho pues es de que en medio de todo esto hay una promesa hermosa. Y la promesa es, yo prometo sacarte de este mundo y darte vida eterna. Te lo prometo. Y yo envié a mi Hijo Jesús para que naciera de la Virgen, para que viviera sin pecado y para que muriera sin pecado por causa del pecador. Y toda la ira de mi justicia a causa del pecado de la humanidad fue sobre esa muerte y no sobre ti. Aquel que dice, sí, sé que Jesús vino, sí, sé que Jesús murió, pero no sé cómo fue, cómo aplico esto a mi vida. Así es como se aplica a tu vida. Dice la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ahí es donde entra tu nombre, en todo aquel es los nombres de la humanidad, Omar, ¿sí? Para que si Omar cree, para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Entonces yo he creído en el sacrificio de Jesús. Por eso puedo decir categóricamente, tengo vida eterna, porque me lo prometió Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios nos ha dado grandísimas y hermosísimas promesas. Y es Dios, un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que no se retracta, que no dice, te lo prometí pero no te lo voy a cumplir. No, va a cumplir lo que prometió. Si Él me promete que si creo en Jesús para salvarme, me da la vida eterna, ¿cómo no lo voy a creer? Estoy seguro de quién he creído. Y es la mejor promesa que Dios pudo haber dado al ser humano. La promesa de vida eterna. Ahora, cuando ya tenemos esa promesa de vida eterna, hay otra promesa que entra y que dice ahí en Filipenses 1:6, que Dios nos perfeccionará, que Dios comenzó en nosotros una buena obra y esta la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Va a haber cambios en nosotros. Se va a mostrar el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Va a haber diferencias, porque es cuando aceptamos a Jesús también como nuestro Señor. Y Él transforma los corazones. Y Él nos cambia. Y dice que hasta el día de Jesucristo entendemos que es un proceso de vida que dura precisamente toda la vida. Y esa es una promesa de parte de Dios. Pero la promesa principal es, Dios no puede transformar una vida en la cual no ha comenzado el proceso. Dice, comenzar nosotros la buena obra. Si no ha comenzado nosotros la buena obra, pues no la puede continuar. Tiene que comenzarla. ¿Cómo se comienza la buena obra?
cuando nosotros decidimos entonces tomar la promesa en nuestras vidas. La promesa ahí está. Es universal. Es para todo ser humano. Ahí está. Dios ya hizo todo. Lo que nosotros nada más ahorita tenemos que hacer es dejar que si el Espíritu Santo ya nos está tocando nuestro corazón y nos está convenciendo, decidamos entonces nosotros creer. Creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. De cierto te digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cree nada más. Y Dios promete darte la vida eterna. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias por esas grandes y hermosísimas promesas que tenemos, Señor. Ayúdanos, Padre, a aterrizarlas a nuestro corazón, a conocerlas. Saber, Padre, que si esas promesas tienen una condición, Señor, podamos acudir, Padre, a esa condición. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes, Padre, a poder asirnos de las promesas que tenemos, Padre, destinadas para nosotros. Que las ganemos para nosotros, Señor, por tu voluntad. Tu voluntad es bendecirnos. Tu voluntad es cumplir las promesas en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, por favor, a que nosotros podamos confiar en ti, humillarnos, creer en ti, ir a ti, refugiarnos en ti, amarte, y que, Padre, las demás promesas que hay en la Biblia podamos nosotros también tenerlas, Padre, si estas son condicionadas, haciendo lo que tú nos pides que hagamos. Ayúdanos a conocerlas, a ser disciplinados en ello, Señor, a buscarte a ti en primer lugar, Padre. Ayúdanos, Padre, a poder hacer esas promesas válidas a nosotros. Y Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, que si hay alguien aquí o en casa, Señor, que no ha tenido esa hermosa promesa y la más grande de todas, que es la vida eterna, que la puedan tener en este momento, Señor. Que decidan escuchar la voz del Espíritu Santo que les está hablando en este momento. No importa en qué parte del mundo, no importa en qué horario, Señor, estén escuchando. Que, Padre, puedan convencerse que hay pecado en sus vidas. Y que se arrepientan de ese pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que te pidan perdón por ese pecado. Y que decidan, Señor, creer en el sacrificio que hizo tu Hijo Jesús. Que digan: Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias por perdonarme, gracias por salvarme y gracias por darme esta promesa de vida eterna que ahora tengo por tu sacrificio, por tus méritos. Gracias. Te acepto también como mi Señor para que gobiernes mi vida. Y ya que comienzas esta obra en mí, la perfecciones hasta el día de Cristo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y gracias por los que hemos estado acá y estemos en casa también, Señor. Bendícenos, por favor, ayúdanos a aterrizar a nuestras vidas. En nombre de Jesús, amén. 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 Sí, sí.